¿Ya? Acción. Acción. Tienes una idea. La dejas nadar un tiempo y la idea acaba transformándose en un guión. Lo envías a algunas personas y parece que gusta. Hay un director de fotografía, un ayudante de dirección, un director de arte y una productora ejecutiva. Hay muchos emails, mensajes, llamadas, reuniones, localizaciones y búsquedas. De financiación sobre todo, porque lo que no hay es dinero. Corte. Hay dos solos. Un día la productora ejecutiva no te contesta un mensaje y ya no lo vuelve a hacer nunca más. Tú no te enfadas, ni te frustras, ni te agobias, más bien al contrario. Te produce un alivio profundo. Corten, se le ve la mano. Al fin y al cabo, ella no es el problema. Lo eres tú, que no te crees nada, que no te crees ni a ti mismo. Pasas un día entero en casa, fumando y visualizando todos tus antiguos cortos. Cada escena, cada plano, cada sonido. Y llegas a la conclusión de que solo en esta escena, en la escena del limonero, hay algo. Algo de verdad. Algo que no suena impostado. Algo que, sin embargo, tiene una relación con cierta nostalgia personal de tu infancia, pero no con la historia que estás intentando contar. Mandas a tomar todo por culo y decides coger una cámara y regresar a aquella casa y aquel limonero. Y grabar. Grabar y grabar y grabar. Solos tú y tu cámara. Como un niño que juega. Libre. Intuitivamente. Sin barreras ni prejuicios. Sin más destino que el mismo viaje. ¿Quieres hacer una película? Coge una cámara. Eso lo dijo Jean-Luc Godard. El limonero es el fin y es el comienzo. Gracias, señora diputada. Ruego, por favor, silencio para que se pueda oír a los intervinientes. Señora ministra. Gracias, señor presidente. Señora diputada, es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior, porque hay gente que busca oportunidades laborales y formativas. Pero es una realidad, señora diputada, que desgraciadamente no empezó ayer. 50.000 jóvenes salieron con los gobiernos socialistas fuera de nuestro país. Pero también esa idea de movilidad lleva una idea de intercambio.
Semanas después de tomar aquella decisión, te vuelves a vivir a Edimburgo. Huyes del desempleo y huyes de la crisis. Huyes de no poder tener un proyecto de vida. Al poco tiempo encuentras trabajo haciendo vídeos para un estudio de yoga. Así encuentras también una cámara y por lo tanto cumples tu primer objetivo. Lo que no sabes es que para lograr el otro, aún tendrás que esperar un año más. Mientras esperas el dinero y el tiempo, y ya que tienes una cámara, pues te pones a grabar otras cosas. Grabas cuando sales a la calle o cuando fumas en la ventana. Grabas sobre todo animales, porque a los animales no les importa que los grabes. Grabas con pereza, casi por inercia. Grabas para de algún modo sentir que no estás perdiendo el tiempo. Pero el tiempo sigue pasando. Demasiado tiempo. Y un día estás en un café y un camarero te da una galleta china de la fortuna, de esas que tienen un mensajito dentro de la galleta. Don't just think, act upon it, dice el papel. No te lo pienses y hazlo. Y tú, que no crees en casi nada, te crees aquel mensaje completamente. Y unos días después, dejas de grabar animales y comienzas a grabar personas. Aunque a las personas sí les importe que las grabes, y a ti eso te resulte algo incómodo. Buenas. Have you ever played Dynasty Warriors? No. It's a little bit like that. You just sort of go around the map and you hack things. But it's a good multiplayer. I wish you nothing but misery. I think we should maybe just Is it like fighting or fighting. me against you? Co-op. Okay. So I don't know what the fuck this is. It looks very gay, doesn't it? Or maybe not, I don't know. I don't know what I was thinking. But this is called Supermoon. And this is the Supermoon, which appeared over Edinburgh several years ago. And there were various parties, Supermoon parties, where people would go to Arthur's seat. A supermoon is a moon which is much bigger than an average moon, due to something in the atmosphere or how near it is to the Earth. And so there was, I think I was invited to a supermoon barbecue, and I didn't go to this event because it just seemed rather stupid. But I drew this picture of a supermoon and of these people at the barbecue, drinking, making love. Y luego el 18 vamos aquí a la residencia de los mayores. También el muchacho le dijo a Elena que, hombre, que le gustaría que fueran, porque claro, tienen pocas cosas así para entretenimiento y eso. Y vamos ahí también, eso vamos a ir el 18. I think that being a writer is like, you have a cave, a very dark cave, which is filled with animals, and you're calling these animals out of the cave one by one. So, you know, there's a tiger comes out, and then a tiny mouse comes out, and then an elephant comes out, and then maybe several ugly sheep will come out. But it's like that, you're calling things out of the darkness. And maybe the last animal could be the last one. There could be no more inside the cave. You never know. You're just continually calling these things out of the darkness, and eventually the cave will be empty, there'll be nothing in there. Cambiar de trabajo porque ya lleva la misma empresa desde los 16 años, creo. Y está el moño. O
sea, no quiere cambiar de trabajo, sea lo que sea. Y por eso también se ha implicado mucho en el corto, porque era como una oportunidad, ¿no? de medir sus límites en otro terreno y tal. I still have my McDonald's job, so I actually can't work on it day and night. But I think it's one of those things like, you know, when you're doing like a full-time job and then trying to do something creative, it's actually harder than it sounds. You know, you have like work, but it's completely and utterly unrelated to the creative industry at all. But you still have to sort of, you know, it still kind of takes from you physically and mentally in a sense, and then you come back home and you feel tired and you want to work on your project, and then it's just really difficult, you know, trying to find this kind of like, these kind of moments, I guess, to do it while balancing with a full-time job. Maybe it's an excuse. This is an illustration for a story I wrote called Proper Charlie, and this is Zbigniew Tysienski, and this is a dwarf called Marco, and they're meeting at a party, and the dwarf is in love with him, but he doesn't like the dwarf. Y luego el 27 vamos otra vez a la Carlota, que nos llevan a las bodegas y no sé lo que haremos. Ese día nos pagan el autobús y todo. ¿Os vais de gira? Estamos ya de gira, pero ya vamos gratis, ya vamos yendo gratis, ¿verdad? A lo primero no tenemos que pagar el autobús, ya nos lo van pagando. No, I think it's a very dangerous road to go down. I mean, as a writer, I'm influenced by, you know, sort of Edwardian writers like M.R. James and William Fryer Harvey, who are amateurs. Not amateurs in the sense that they didn't know what they were doing, or that they were unprofessional, but amateurs in the sense that they had achieved freedom. So they had other jobs. A.J. Allen, who was one of the first people to broadcast fiction on the BBC, worked as a civil servant throughout his career. It seems incredible today. He was on the BBC. He was a celebrity, and at work as a high-flying civil servant, nobody knew that he was this celebrity. But he'd achieved freedom. He'd achieved complete freedom to write what he wanted, without having to rely upon, without having to sort of feed any sort of market. ¿De qué trabaja? Soldador. Había trabajado de eso ya, ¿no? Sí. A él le molaría trabajar en el cine, pero es la misma historia, ¿no? De si necesitas el dinero no te puedes permitir según qué cosas, entonces es muy difícil que... Pero bueno, siempre que puedo pues le digo, oye Alex, hay un rodaje, tal, vente, y siempre se anima. Y hablar de cine y esas cosas pues, le da mucha vidilla también. This is a wonderful. Incluso cuando te ganas la vida de ello, como que pierde un poco el sentido, ¿no? Porque se olvidan otras cosas, como intentar estar en proyectos que te gusten o... Claro. Cuando mandan dinero, pues se pierden otras cosas, ¿no? Qué hostia me da. Entonces, Laura, ¿ahora cuándo tienes que ir otra vez? ¿Eh? ¿Cuándo tienes que ir otra vez a...? Pues ahora tengo que ir... Bueno, nos lo tienen que decir. Ya tiene la siguiente, ¿sabes? es la ecografía que te dicen el sexo y que te miran otras cosas. Pero el Pero- problema es que en teoría toca cuando estoy allí, en Écija. No lo habíamos calculado eso. No lo habíamos Que es pensado. en la semana 20. En la semana 20 él no está. You have to do this thing, and everything else in your life is a distraction or is something which is in the way. You're impatient to complete it, and everything else, going to work or going shopping or having things like this interview is sort of getting between you and finishing this thing, and so that's how you should feel. Whereas if what you're writing isn't very important, then you won't have any impatience to complete it, and that proves that it's not very important, I guess. Muchas
l'objectiu és formar a les 17 hores i 14 minuts un mosaic humà amb els colors de la senyera. En paraules dels organitzadors, l'Assemblea Nacional Catalana, la manifestació més gran mai vista a Europa. Els talls de trànsit a la Gran Via i la Diagonal, als dos braços de la V baixa, i a la plaça de les Glòries, on s'ajuntaran, es faran al voltant de les 3 de la tarda. Aquesta jornada i ahir que esperen que sigui la mobilització més gran mai vista a Europa. Hoy todo es un drama, Linet. Nos hemos levantado cansados, malas noticias, todo un desastre, la casa está hecha una mierda, yo ya no sé qué hacer. Ay, qué cansada estoy hoy, tío, si me cierran los... O sea, ¿sabes cuando te duelen los ojos? Me voy. Me voy a trabajar un poco, Linet. O Lineto, que todavía no lo sabemos. Y hoy es la diada, ¿eh? Eso que quede grabado. Gràcies, Carla. Doncs, efectivament, ara veiem aquest escenari principal de les que ha instal·lat tots altres escenaris de la punta de la V baixa. Ivanet, ¿quieres dejar la cámara y estar por mí un poco? Sí, contigo. Y despedirte, que hoy te vas. Así te estoy mirando más. Una de les preocupacions és la mobilitat de la tarda. Comencen les... Ai, em piquen els ulls. De manera que tothom s'està aviat. ¿Y el limón qué ha pasado? ¿Lo has cortado aquí? El limón, tú sabes cómo tenía todo el patio ahí. Estaba apoderado de todo eso. Sí. Y un día de limones ahí tirado, un día de mosquitos. Y algo se gastaba, para gastar 1 kilo de limones al año, claro. Y eso echaba 100 y pico kilos. Y un día de limones tostidos y al solo podrido y todo lo digo afuera.
porque esto estaba ya para hacerle obra. Y como estaba para hacerle obra, pues aquí pillamos malamente todo, todas las comidas malamente. Y para gastar dinero aquí, pues ya me lo gastamos ahí, muy fuimos allí. ¿Pero prefiere vivir allí o aquí? Lo que pasa es que aquí no hay convención de nada, aquí ni autocares ni nada. Entonces allí lo pillan más cómodo que aquí. No que de viva meón, sino más cómodo. Esto es más sano que aquello bastante. Lo que pasa es que, claro, vamos todos a la comunidad. Pilla el supermercado más cerca, los médicos más cerca, eso, pero que esto es mucho más sano. Y todos vamos Dios por los pueblos. Vamos de a los sanos y nos vamos a ir a los pueblos. Yo he estado en Madrid un rato y yo Madrid no las quiero ni regalar. Y Barcelona igual. Hombre, porque se ha criado uno en el campo y entonces estás acostumbrado al campo y te metes allí en una vida, que aquella vida es artificial toda, y uno está acostumbrado a eso. Yo correr por abajo tierra no me va. Yo prefiero echar el doble de tiempo, pero por arriba. Yo cuando me veo en los túneles esos me entra como si me faltara aire. ¿Vale? Yo me gusta más arriba, a la calle me gusta más. Estaba el hombre jubilado, estaba allí dentro del taller y llegaron dos niñas todas de chulo. ¿Ya han enganchado? Sí, de chulo, llegaron allí y lo denunciaron. Y se buscó un abogado, pero claro, le hicieron gastarse los dinero, porque él no estaba trabajando. No, él no lo pillaron trabajando, él estaba dentro del taller. Además, él no tenía ropa de trabajo ni nada. Estaba allí dando una vuelta. Y lo denunciaron. Sí, pero no sirvió para nada. Él no estaba trabajando. Es como si tú tienes un taller y tienes aquí el taller y tú te jubilas y tú con ropa tú no vas con ropa de trabajo ni nada. Tú puedes entrar y adentro a ver los trabajadores. Puedes entrar adentro. Claro, pero a él no lo pillaron trabajando. Como te pillen tocando algo. Pero no lo pillaron trabajando. Y los chulacos lo denunciaron, tuvo que buscarse un abogado. Y entonces, como él justificó eso, y claro que puede. Sí. Es lo que no puede trabajar. Pero de allí adentro a ver lo suyo. Ahora mismo. A ver lo suyo, sí. Como aquí tú con el trazado, de lo tuyo. Bueno, eso sí. ¿Viene y te pilla? Sí. Sí, están detrás de eso. ¿Pilla un simpático? Sí. ¿Pilla un inspector de esos simpáticos que hay? Sí. Eso sí que es una cosa ilegal lo que ellos están haciendo. Eso sí que es ilegal lo que están haciendo. Pero como tienen poder para hacerlo, te lo hacen. Estando ahí, cada todos los días vengo. Algo allí en el pueblo, voy a dar yo por la mañana. Ni por la tarde poco más nada, pero ¿qué hago dando vueltas allí? ¿Y aquí qué hace cuando viene? ¿Para qué me entretengo? Yo qué sé, aquí me lleva la mañana Vamos, aquí la mañana cuando me doy cuenta es la 1. Y allí me veo negro, me se hace la mañana larguísima. Y aquí me entretengo en una cosilla, en otra, para acá o para allá, me llevo a dar vueltas. Y cuando acuerdo, bueno, y la 1 ya. Y en el pueblo salgo por la mañana, desayuno, salgo a andar. A las 10, por las 10 y pico, yo estoy en el piso. Digo, bueno, ¿ahora qué hago yo aquí? Hay que hacer toda la mañana. Esto pone un poco, esto pondrá 1 o 2 al día, de acá. Están peladas las gallinas. Aquí ya tienes más bien. No se matan. Entonces lo que has grabado no se puede ver apenas, ¿no? ¿Cómo que no se puede ver? Él habla, ¿no? Él habla, se escucha también lo que se grabó. Sí. ¿De dónde? Dice lo que te grabé el otro día. Sí. ¿Se escucha el habla? Sí. Que me ha dicho tu padre que no se escuchaba, que apenas.
No, porque tienen un ordenador que estaba viejecillo y tenían un programa que no lo reproducía bien. Sí. Y solo reproducía lo que es la imagen. Pero ayer les descargué uno y se lo escucharon un poquillo. Sí. Ahí. Sí, Yo sí. digo, para dice, trató de decirte un poquillo. Dice, pero dice lo demás, ¿no? Y creo que estaba te lo has arreglado un poco, ¿no? Claro, que tiene un ordenador eso, que ellos como no de esto tienen un programa antiguo. Sí. Y no lo lee bien. Pero ahora sí. Entonces se escucha todo lo que se habla de... Lo que se habló ahí en el patio, ahí se escucha todo, ¿no? Claro, claro. Hombre, no se lo enseñé todo, enseñé solo para que vieran cómo había quedado un poquillo. ¿Cómo pega el sol ahora? ¿Cómo pega el sol ahora, digo? Ahora sí. Ahora no, ahora se espera ahora cuando pase la borrasquilla está bien otra vez la calor. Hombre, ya no tanto como... Limpia la pato que luego llega uno allí al piso y ya estamos riendo. Y claro que cuando ya te canses del toque, haréis con esto, con la casa. Esto cuando ya uno ya no pueda venir por aquí, pues cuando ya no pueda venir, no te puedes valer del coche y de todo, cuando pasa un añillo, si puedes venir a dar una vuelta, vas a ver todo esto hundido. Hombre, porque no viendo uno ya está, esto no viene nadie aquí. Porque es que no puede. El niño no puede venir. Está allí. Los que hasta hoy se levanta. Y es un fin de semana, un domingo que tiene libre, no se va a venir aquí a recoger. Yo digo que uno cuando ya no puede venir por aquí, pues esto pasa como todos los caseríos, un montón de cosas. Como lo está viendo en otros lados y esto llega el día también. El limonero fue una vez amarillo y luminoso. Ahora es un árbol mutilado y seco. De él solo guardas algunos recuerdos y una imagen que se repite una y otra vez. Quizás es el momento ahora de buscar otras imágenes nuevas. ¿Lista? Sí, ¿Vale? pero tengo que explicar lo que es. En plan, vamos a abrir este paquete que hemos recibido hoy procedente de Barcelona. Tienen. ¿Qué crees que es? Nuestros primeros regalitos. Que hay un montón de cosas. Que esto está show. ¡Mira qué mono! ¡Ay! 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 Bueno, ¿y estas cosas? ¿Son pantalones? ¡Hostia! ¡De primamá! ¡Ostras! Tú sabes lo bien que va bien, o sea, lo bien que va esto, vamos. Te lo pones así arriba, que te cubra la barriga. ¿Pero esto qué? ¿Me lo dejé? Me dejé unas bragas. Las meves cançonetes? Sol solet, zum zum fa la vella, el gegant del pi, un tren petitó. Que xuli.
¿Puedes cantar alguna? Árbol traubaña, no. No, porque se me está cayendo del moco y todo. Punteta da punteta, reta, reta, yo da punteta y da talo, sin puneta. ¿Qué se te pasó por la cabeza? Joder, tío, tengo unas ganas de tenerlo aquí. ¿Ya? ¿No? Uf. Te pasas un día entero en casa sin saber qué grabar. Grabas esto y grabas aquello. Grabas aquí, grabas allá. Pero no grabas nada. Tus padres te ven y te invitan a pasar el día con ellos en la casa de campo de sus amigos. Tú aceptas, pensando que quizás allí habrá algo interesante que grabar. Y porque sus amigos tienen una piscina. Y entonces, pues, mi compañero iba a la piscina allí con él y como ya empezábamos ahí, y 20. Bueno, 20 que quiere que nos vayamos todos los domingos. Y a un día dice, toma la llave y se va, y que yo voy a ir más tarde, se va a ir. Y yo me va a dar tú la llave para que yo, que sí. Y yo, que no. Y total, ya la cogimos, abrimos, estuvimos allí. Están los dos, tienen los dos niños, pero están solillos. Está Malucho también, le ha dado un infarto. Y entonces pues estamos solillos también. Lo que habla también sale, ¿eh? ¿Y tú qué haces ahí escondido? ¿No que te vean? No, el gallinero. Toma. Hop. Toma. ¿Y esto? Esto está filtrado. A ver, así que me seco. ¡Ay, chica! ¿Lo comió? Vente. ¿Quiere pavo o rojo?
¿Cómo a la tiendita? Vale, ¿tú quieres uno? ¿Tú quieres huevo también? No, no quiero. Yo no me lo, pues yo estuve como tortilla también, pero como tortilla también. Bueno, pues concéntrate. Mira. ¿Te vas para allá con tu marido, María? Dímelo, vale. ¿Dónde vas? Por aquí. ¿Cuál es mío? Ese es mío. María, ¿tiene huevo? No, hay muchas cosas. Yo te quiero. Tiene aquí un tiempo, porque dice que no sé qué esa tiene, pero ese no tiene hijos. La María estaba hablando de y yo le decía que se vende, pero para darlo, y yo para un letrero. Entonces era ese que vende ahora es cordino. A ver, cordino. O ese que era la del letrero. ¿La del letrero es? No, que será, que no sé. Chiquita, con la risa más alta. Pero te digo una cosa, ¿La niña que están durmiendo? La grande sí se habrá quedado durmiendo para que la madre no venga. Y la otra estaba intentando dormir a la abuela. De esa piscina que fuimos un día cuando estuvo mi nuera ahí. De a la piscina. De allí de... No, ya la he encontrado. Duerme a la chica, ahora sí puede. Hombre. ¿Y te acuestas con ella? No me quería hacer nada porque te pones bien. Ahora que viene comiendo plátano como los monos. No, pues a ver. No más corriente que... Pero estaba dentro. Fuera. Pero tú no te hartas para comer plátano. Yo no te harta a comer. ¡Saboréalo! Que no va a sobrar la vida nada. Todo lo haces corriendo. Ya te estaban ellos también por ahí. ¿Y estás comiendo boca? ¿Qué me ha dado la risa? No te quedan de cal. ¿Y la Elena hace más tiempo que no la veo? ¿La Elena? Está bien, ¿no? Sí. Que ya no sabes cuándo va a venir más en verano. Allí hace calor como aquí. ¿Qué va? Allí que va. Entonces allí piscina no tenéis nunca ni tenéis nada. Y agua caliente. Allí agua hay un montón y lagos y eso, pero no hay mucho. Y hasta en pleno verano no hace tiempo. Este hace Lo máximo que hace son 20, hace yoga. Como trabaja allí y en eso es ya un lujo. Entonces allí no se cría verduras y cosas de esas. Como haya Sí, sitio que se pero bueno, cada me cosa que tiene... Iván. Allí es todo súper verde. Verde y hierba y todo eso. Yo yoga Y antes sí habrá agua allí. que hay 3 horas de Este año sí hay sitios. Dirás tú de agua para el Y hay playa y todo. Cuando empiece me lo dice que ya hay. Yo no sé, hay algunos ¿Ya no te pasillos, puede pero- apuntar? Sí, pero si No no sé. hace clima de baño, está nada. Iván, ¿tú qué das yoga? Sí, Yo también. Yo le digo a tu madre que se apunte con nosotros. es buenísimo el yoga. ¿A que sí? Una vez al año 5 euros pagamos. O sea, ya ves. Una vez. Allí Me ha en dicho el que se hogar. apunte. Digo, Allí mira, en el en que hogar. se vaya ahí por ahí lo que faltéis. Como eso no merece la pena, si pagáis 5 euros al año. Digo, y dice que se va a apuntar. Digo, si se va a ir a ver tus niños, lo que sea, luego cuando vuelva entre otra vez, no pasa nada. Y un muchacho así joven como tú me lo dabas el año pasado, buenísimo. Este año no sé quién me va a tocar. Pero yo estoy harta de decir, pero apúntate, Y apúntate. eso lo he dicho un montón de Pero veces. sí, me lo ha dicho tiempo, ella. yo por falta de tiempo. Me lo ha dicho ella. Pero con que vaya una hora a la semana, Es ¿no? una hora, vamos a la semana. Sí, ya ves. Una hora, vamos a la Entonces allí semana. cuando dices a decir frío, es frío, ¿no? Allí sí, sí. Allí aparte como hace mucha humedad porque está ¿El en la niño playa, fuma? pues claro, con nada que haga En las 0 grados ya es mucho más que no, 0 esto grados sí, aquí. No, en las ocasiones Hay sí, humedad que de está continuo. así, Nieva todos tranquilito, los reunido, inviernos eso sí. bastante, además. Sí, se fuma un cigarrito, pero eso no fuma. Eso no es fuma. No, yo no fumo. Que niña, que te venga Josefi. No, sí, mira, yo el turno para mí el mejor es de las 5. A lo mejor para ti el tuyo el último será el mejor. Claro. Pues tú coges el último y vas hasta menos el último que mira, uno es de 4 a 5, otro de 5 a 6 y otro de 6 a 7. Pues tú lo coges y yo cojo el otro. Que no me cogido baño de salón mi marido no le gusta demasiado, que no le gusta demasiado. No, pero... María, está en la sevillana, está en esa puntada la sevillana. Y también, y es lo que él dice, y al libro nunca pasa, dice, yo me iba a apuntar
a la sevillana y no me apunta por lo mismo porque... Un año y medio antes, mientras tú te preocupabas de encontrar financiación para tu corto, tus padres se preocupaban de resolver sus problemas de ansiedad. Como terapia, sus amigos les animaron a participar en algunos talleres organizados por el Hogar del Pensionista. Entre otras cosas, comenzaron a cantar en un coro. Es cómodo, ¿eh? Da un gustito esto. Yo quiero probar. Ya. ¿Te pica mucho? Sí, mucho. Lo sabes tú. No lo sabe nadie. Oye, a ver si lo grabas cuando se mueve. Pues está muy bien ahora. ¿Está muy bien? Sí. ¿Ya? ¿No lo has visto? Cuando se ponen los cantantes o cantadores el micro aquí, ¿sabéis por qué? Porque no está cantando, es playback. Y entonces para disimular cualquier fallo de labios, se meten el micro aquí y casi se lo van a tragar. Por eso cuando ponen voz directa ya veis que el micro está abajo o aquí. Y cuando van a pegar fuera se lo retiran. No lo tienen pegado aquí, lo pedían el micro, lo tienen aquí. Nosotros tenemos ya, el coro no solamente tiene que cantar, tiene que saber todas esas técnicas. No ponerse nervioso. El que lleve los papeles, estudiárselo un poquito. Porque si miramos los papeles para ir seguros, bien. Se para de cantar. El truco, ya lo he dicho. Entramos, cuando vayamos a entrar, muy despacito y muy bajito. Porque no hay un ser humano, ni el más estudioso, ni Plácido Domingo, entra despacito, vamos cantando paulatinamente, arriba, arriba, hasta que ya nos acoplamos a lo que se está cantando, el volumen, ni el tono. Vuelvo a repetir, tono una cosa, volumen otro. ¿Estamos? Bien, dicho esto, dice que el camino se hace andando. Yo sé que mañana va a salir muy bien. Mari. Ya no te dan, ¿no? El afecto que te daban. Esa ansiedad sí, me da un poco todavía. Lo que pasa es que, claro, con ese que estoy viendo, como te he dicho, hombre, me va bien, pero del todo no. Aparte lo dice él, que eso no se quita tampoco en 2 días. Se irá quitando poco a poco, pero las cosas las cogemos pronto, pero salir no salen tan pronto. Cogerlas las coges rápido. Sí me da algunas veces. ¿Y qué te entra exactamente? Me entra una angustia muy grande y con cualquier cosa una angustia y una ganas de llorar y una ganas de... que lo ves todo más negro que... Como... Dice de Antena 3.
Que gusta reírse mucho. A lo mejor estás cantando y dentro de un rato estás llorando. Eso sí que es verdad, ¿eh? A lo mejor lo estás viendo ahora tú también y dentro de un rato lo ves distinto. La verdad que sí. Eso me empezó pues, a raíz de morir la abuela. A raíz de morir la abuela cuando me empezó a mí eso más fuerte. No sé por qué. Ya se junta todo y yo qué sé, no sé. Te cogen otra edad, te cogen, no sé. Eso, te ve, quiera o no quiera, pues te ve, no, te ve más solo y piensa, no sé. La agua está cayendo. Madre mía. Pues ahora vengo siempre que puedo. Vengo al mes. Antes veníamos todos los domingos. ¿Todos los domingos? Antes sí. Cuando murió estuvimos viniendo todos los domingos. Mucho tiempo. Y cuando el abuelo también. ¿Pero desde el principio? Sí, de siempre. Y ahora pues todos los... Eso no nos parece. Cuando veo yo ya que está Susillo, vengo... mes, por ahí. Arriba abajo. Cuando he tenido la pierna estaba más tiempo, pues no me podía subir. Luego el Día de los Santos, en fin. Todo eso. Cuando papá estaba trabajando venía los domingos. Y ahora venimos cualquier día. Da igual. El día que nos parece. Ya está. Es para nada, pero bueno. ¿Para nada por qué?
que no ves nada. Pero es importante, ¿no? Pues sí. ¿Quieres que pare o no? Si te vieras, no. ¿Si te qué? Si te vieras. No, pero igual te ve. Casi sería lo mejor perderse uno del todo. ¿Cómo perderse el todo? El incinerado es lo mejor. Es malo también, pero por lo menos ya no tiene nadie nada que... Ya no tiene nadie que pensar, ¿no? Bueno, se puede pensar de muchas maneras. Pero te digo, de pensión, de decir, pues mira, por otro lado lo veo que tú vienes y tú dices, por lo menos está aquí. Tiene su punto malo y bueno. Además, a mí, ¿quién va a venir a limpiármelo? Nadie, ¿no? ¿Por? Pues, yo qué sé, porque creo que no. Todo muy lejos. Lo mejor es incinerarme y que cada uno se lleve un casito, si quiere. ¿No lo tirarías a ningún sitio? ¿Eh? ¿No echarías a ningún sitio la ceniza? Yo la ceniza la echaría a la playa, pero tampoco tengo una decidida. Tampoco tengo una decidida, ¿verdad? ¿En la playa por qué? No sé, porque me gusta. O la montaña, un sitio grande, que no esté muy cohibida. Al campo donde naciste, ¿no? Pues sí, pues también, la verdad que sí. La verdad que sí. O casi no queda nada, pero bueno. Entre los ladrillos. Cap, panxa, estómac, ronyó, peus, cames, llavis... No parava de moure's, de donar patades, es tocava el nas amb la mà. Va haver-hi un moment en el que es va quedar just mirant la pantalla, com si m'estigués mirant. Li vam demanar que ens mirés el sexe, però que no ens ho digués, que ho escrigués en un paper perquè així, quan arribés l'Ivan, l'obriríem junts. I així ho va fer. Ens va donar un sobre marró amb un paper a dins on deia el sexe. Quan vam sortir de la consulta, el meu instint em deia clarament que era un nen. No sé ben bé com explicar el per què tenia aquell pressentiment. Potser per com es movia, no ho sé. Però sabia que era un nen. A l'arribar a casa vam fer un Skype amb l'Ivan i em va dir que no es podia esperar a obrir el sobre. Així que el vam obrir junts fent un Skype. It's a boy, deia el paper. ¿A ti? Súper bien, te veo. Tengo ganas ya de verte con la ranita, así, aguantándole. Y tengo muchas ganas de descubrir cosas de ti que sé que van a venir con Jan, porque claro, nunca nos hemos visto en esta situación, ¿no? Ni como pareja, ni como personas. Te veo como un apoyo muy grande, ¿no? Esa calma que transmites y esa calma que sé que me vas a dar, pues que va a venir muy bien. ¿Tú crees? ¿No? Calma. No sé. Vengo, papá. ¿Qué ha hecho un paseo para allá? No se entera. ¿Qué ha hecho un paseo para allá? No, más cerca. Más cerca y más para la derecha. Un poquillo más para la derecha, un pelín de nada.
¿Tú también estudiaste aquí? Yo no. No. Yo vivía de aquí para allá, al otro lado completamente, cerca del cortijo que de los Abad, que te dije ayer, vivía yo. Entonces, ¿tú diste clases o tú no diste clases? Yo di muy poca clase. ¿No te gustaba? ¿Y la que le dio los No me gustaba y luego no de eso. Cayó la abuela mala y ya quitó el abuelo la clase y ya di muy poquilla. Allí hacia el final de la tierra esta. Y estábamos, era por la tarde, y estaba el abuelo, estábamos las de Plácido, la nieve, todo un montón. Y vimos de venir una tormenta, ¿no? Una tormenta muy negra, muy negra, muy negra. Y el abuelo, ostras, va a llover, mira qué tormenta viene, qué tormenta viene, qué tormenta viene. Mira, pero la tormenta le cundía de correr, y es que era un tornado. Claro, veíamos, era de los rastrojos y todo eso, pues, el tornado se hizo negro y parecía una tormenta. Y aligeraba mucho. Y entonces ya que venía, el abuelo, vámonos corriendo. Cayó revuelta con la tormenta. Y cuando se puso de pie, mira, toda negra. Nos pegamos una mesa de reír. El tejado de ahí, y dice, oh, y lo arrancó de patilla. Y cayó en medio del patio. Y yo lo que me reía con papá el otro día, digo, la montaña. ¿Y él trabaja en el campo o solo daba clase? Él daba clase. ¿No trabaja en el campo? No. Él lo que hacía era dar clase por allí. Como este que venía aquí a rolar, iba una vez, la tenía allí, otra vez vivía iba. aquí, pero iba a las casas. Por aquella zona los preparó todo. Y claro, ¿y él cómo sabía? Porque en esa época... ¿Eh? En esa época ser profesor no era muy común, ¿no? Pues tú sabes dónde se enseñó en la cárcel, cuando la guerra, que estuvo preso, en la cárcel se enseñó. Allí solo machacando. Bueno, de forma dice que le había gustado siempre mucho. Pero de todas formas le había pasado como a ti, le había gustado siempre machacar mucho. Pero vamos, que allí fue donde se soltó mal, ¿no? Allí no sé si es que habría alguno que supiese bien o lo que fuera, y allí fue donde él se soltó. Aquí iba un camino hasta ahí. Iba un camino ahí. Ya para salir para el camino ese. Y de ahí al molino y por ahí se instaba el pozo y aquí estaba la casa. Tenía 2 habitaciones, tenía el comedor y tenía el dormitorio y luego tenía una cocinita chica. Salían 3 prácticamente. Luego a la derecha había como una despensita, otra habitación que era para meter cosas y cuando tenían los abuelos ganados de las bestias y eso las metían, luego ya después no había nada. Y a la izquierda que había otra, que era donde dormía yo con mi abuela y luego después el tete dormía con los abuelos. Estaba en una habitación, dormía el tete con los abuelos. Este pedazo creo que es de las losas que nosotros le pusimos a la habitación. Me voy a llevar un trocito de ladrillo. Esto es quizás hasta de las inyecciones que la abuela que está en Gloria ponía, mira, los botecitos todavía. Le ponía a todos los vecinos, venían a ponerte, y mira, este bote será duro. Me da la pernicha. Pero bueno. Teníamos que haber conservado. Ya no hay vuelta atrás. Ya no, ya no. Pero había que haberla conservado. A veces hay que conservar las cosas. Y ahí se enfrentó a las dueñas de varios cortijos y se enfrentó pidiendo sueldo y pidiendo lo suyo. Y entonces pues la gente, pues nadie abría la boca y él abrió y lo tenían enfilado. Por eso dice que lo encerraron.
tu madre me la ha contado muchas veces. La viuda Billete, dice que la llamaba. Una tía que tenía mucho dinero en Herrera. Y se enfrentó, vamos, los metió para matarlos a todos los que le habían pedido dinero y a todos los que los encerrado todos. Él dice que se escapó por lo mismo que los agujeros esos. Había en la cuadra un agujero para que saliera los meados de la bestia. Y buscando, estaba tapado con una piedra y con el estiércol. Y buscando y escarbando, dieron con la salida, quitaron la piedra y por ahí se salieron. Y claro, y el abuelo era muy menudillo, enseguida se salió. Y dice que estaban aquel lado, vámonos. Y se salieron muchísimos. ¿Y los hermanos no quisieron? Y hubo quien de los hermanos que no se salió, y amigos. Unos se fueron y cada uno pues, cogió la... Que decía que los iban a perdonar, que no le iban a... ya que estamos aquí encerrados no nos matan. Y al otro día o al otro, por la madrugada. Pues. Eso parece una historia y un cuento, pero eso... No, pero la historia. Es la pura verdad. Que eso está en la historia y eso es lo que me está que no vuelva, pero que eso está ahí, vamos. Los huevos lo que vienen es calentones todavía. Pero pasarlo ahí sí. ¿No? ¿Que los huevos? Yo me voy a comer uno. Pero que vienen calentones. ¿Y vosotros dónde conocisteis? Nosotros trabajando. ¿Y por aquí? En el campo. Más para arriba. Para esta parte, para aquí. Para esta parte de ahí. Pero vamos, no queda tampoco demasiado lejos, ¿no? La verquilla. ¿Dónde? Bueno, ¿haciendo qué? Aclarando girasoles, nada más. Aclarando girasoles. ¿A qué? Los girasoles. Aclarándolos. ¿Tú no sabes lo que es? Aclarando los girasoles es arrancándolos. Que ya no... Lo siembran a chorro y entonces para dejar los que necesita, pues se van arrancando los que no valen. Vamos, los que no valen, son muchos, nacen muchos, pues se van arrancando para dejar un trayectito, una cosita así, uno del otro. Y eso estábamos haciendo cuando nos conocimos. Cuando llegamos nosotros allí, mi tía y yo fuimos por aquí, por este camino. Ella estaba aquí, yo aquí, y mi tía pasaba por ahí y ya nos juntábamos aquí y fuimos andando allí. Y ya llegamos y estaba papá y otros pocos allí. Y llegamos nosotros y claro, nosotros nos fuimos así para el lado que no nos conocíamos. Y él se quedó nada más ahí mirando, que yo decía... ¿La hormiga? Ahí está, le decía, que yo le decía a la Lola y me decía, Lola, tú no me dices, no, hace nada más mirarme. Y ella se reía. Y de entonces, ya luego, a los pocos días fue la feria de Écija de Mayo, y entonces vi eso. Y ya fue cuando ya empezó, vamos, a hacer comida, empezó a salir ya de entonces. ¿De manzana? ¿Y te lo llevas todo? Nos salimos por ahí, cogemos la vía. ¿Qué por dónde va el tractor aquel? Y pasamos por el molino. Ahí me gusta mi... ¿Qué molino? En el molino. Vamos a grabar lo último. Va a ser el final de la película. Ahí se acaba la película. Y es quien muere. Hoy no. El bueno o el malo. ¿Te va a morir? En las películas siempre muere uno. No. ¿Sabes? No en esta película, pero tus padres también morirán algún día. Pero tú estás tranquilo, porque cuando ese día llegue, no tendrás que ir a visitarlos en una tumba fría, gris y sin vida. Tú los visitarás en esta escena,
bailando un bolero en el lugar donde se conocieron. Yay, stay there.